Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Saoñi del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy veremos unidades químicas de masa y la finalidad del día de hoy es que podamos entender el concepto de mol. Y para eso veremos primero unidades de masa, masa atómica promedio y masa molecular promedio. También estaremos viendo el término de el concepto de masa molar y por ahí daremos una fórmula para determinar el número de moles. Muy bien, jóvenes, entonces demos inicio al tema del día de hoy. En la vida cotidiana, por ejemplo, cuando uno va al mercado, el lenguaje para medir la masa es en kilogramos. Compra arroz en kilogramos, lentejas en kilogramos, verduras, frutas, todo en kilogramos. Cuando uno trabaja en transporte pesado, entonces el lenguaje de las masas es en toneladas, 10 toneladas, 20 toneladas, etc. Pero en química, encontrar un lenguaje para poder determinar la masa de un átomo de carbono, la masa de un átomo de hidrógeno, es completamente difícil. Por lo tanto, se trabajó con un parámetro estándar, es decir, se midió la masa de uno de los isótopos del átomo de carbono y a partir de ahí se crea la unidad de masa atómica. Se halló la masa del isótopo de carbono 12 y se dividió entre 12 para obtener una unidad. Por lo tanto, a partir de ahí se crea la unidad de masa atómica. ¿Y qué es la unidad de masa atómica? Viene a ser la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12 y la es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ya? Esto lo vamos a tener como una referencia, no lo vamos a usar, pero quiero que entiendan de dónde parte la unidad de masa atómica que se va a trabajar de aquí en adelante. Entonces, como estamos hablando de isótopos, hay que recordar cuando hicimos química que los elementos químicos presentaban isótopos. El carbono, por ejemplo, presenta isótopo 12, isótopo 14, isótopo 16. El oxígeno también presenta sus isótopos. El hidrógeno tiene 3 isótopos. Entonces, lo que hicieron los químicos es determinar el promedio ponderado y luego sacar una sola masa. Entonces, estas masas atómicas promedio ya se encuentran en la tabla periódica. Ya, por ejemplo, la masa atómica de litio es de 6,9, nosotros lo podemos redondear a 7. Por ejemplo, del oro es de 196,9666 y si lo redondeamos sería 197 UMAS, unidad de masa atómica. Viendo eso, jóvenes, vamos a ver acá la masa atómica promedio. Por ejemplo, para el átomo de carbono, este presenta una masa atómica promedio igual a 12. ¿12 qué? UMAS. El hidrógeno, una UMA. El oxígeno, 16 UMAS. Nitrógeno, 14 UMAS. Fósforo, 31 UMAS. Azufre, 32. Sodio, 23 UMAS. Calcio, 40. Magnesio, 24. El potasio presenta 39 UMAS. El cloro, su masa atómica promedio es de 35,5. Esta masa, por favor, se deja tal como está, ya jóvenes. Muy bien, en caso del cobre presenta 63,5. También lo mantenemos de ese modo, 63,5 UMA, salvo que en un examen nos pongan 64. Para el hierro presenta una masa atómica promedio de 56 UMAS. Y la plata presenta una masa atómica promedio de 108 UMAS. Ya jóvenes, entonces estas masas generalmente en los exámenes nos dan de datos, pero siempre es bueno memorizarse al menos de estos que están aquí, ¿ya? Debemos de recordar que los elementos químicos en la naturaleza no se encuentran en estado libre. Generalmente están formando moléculas o compuestos iónicos. Entonces, para eso se va a determinar
la masa molecular promedio. ¿Y cómo se halla? Sumando las masas atómicas totales. Por ejemplo, tenemos acá la masa molecular promedio del agua. Ahí está. El agua cuya fórmula es H2O. ¿Qué es lo que nos indica el número 2? Que existen dos átomos de hidrógeno. Es decir, vamos a operar 2 por un hidrógeno, pero el hidrógeno tiene una masa atómica de 1. Profe, 2 por 1, correcto. El oxígeno tiene una masa atómica de 16, más 16. Entonces vamos a operar eso, 2 por 1 más 16. Operando eso nos va a salir igual a 18. ¿Pero 18 qué? Unidad de masa atómica, 18 U más. También podemos determinar para el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, entonces vemos acá que en la fórmula hay un átomo de carbono y el carbono vale 12. Entonces ponemos acá 12 más, hay dos átomos de oxígeno, sería 2 por 16. Y luego operamos esa cantidad y nos va a salir, a ver, 2 por 16, 32 más 12, 44, ¿correcto? Entonces esto va a ser 44, ¿qué? Unidad de masa atómica, 44 U más. Y luego el peso molecular, vayamos ahora a un ácido, el ácido carbónico, por ejemplo, H2CO3. Entonces, aquí vemos en la fórmula dos átomos de hidrógeno. Entonces ponemos acá 2 por 1, el carbono tiene su peso atómico igual a 12, más 3 átomos de oxígeno. Y del oxígeno vale 16. Listo. Entonces vamos a operar 2 por 1 más 12 más 3 por 16. Igual a 62 UMA. Muy bien, jóvenes. Ahora, una vez que ya hemos entendido lo que es masa atómica promedio y masa molecular promedio, vayamos al concepto de mol. Mol, jóvenes, dice, es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades estructurales. ¿De qué? De átomos, iones y moléculas. Como átomos hay exactamente en 12 gramos de carbono 12. Es decir, que para determinar la cantidad de mol se está relacionando nuevamente ¿con quién? Con nuestra muestra con la cual se va a trabajar como estándar, el isótopo de carbono 12. ¿Qué más dice? La cantidad de átomos en 12 gramos de carbono 12 es de 6,022 por 10 a la 23. En pocas palabras, una mol no va a representar ¿cuánto? 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Átomos, iones, moléculas, dependiendo de qué se esté trabajando. Esta cantidad también se le denomina el número de Avogadro, en honor al químico que estudió esta cantidad, ¿ya? Entonces podemos decir que en una mol de sustancia existen 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Puede ser átomos, iones, moléculas, electrones, protones, neutrones, ¿ya? Entonces, esta cantidad, mol que nos va a expresar una cantidad, ¿ya? Cantidad de sustancia, porque eso lo vimos en magnitudes fundamentales. Y además, una mol puede ser expresado como el número de Avogadro unidades. Claro, nosotros cuando decimos una docena, nos estamos refiriendo a 12 unidades. Igualito, cuando nosotros decimos una mol, entonces lo primero que se te tiene que venir a la mente es 6,022 por 10 a la 23 unidades. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, entonces para eso vayamos a ver unos ejemplos acá. Dice acá, ejemplos. Una mol de calcio. ¿Qué podemos decir? Que en una mol de calcio existen 6,022 por 10 a la 23. Como solamente está el calcio, átomos de calcio. Ahora, en una mol de nitrógeno, ¿qué encontramos? Encontramos 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿De quién? De nitrógeno. Y en una mol de agua, el agua es una molécula
Entonces encontramos ¿qué cosa? 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Moléculas. ¿Moléculas de qué? De agua, de H2O. Y en una mol de dióxido de carbono, nosotros encontramos 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Moléculas. ¿De qué? De dióxido de carbono. Entonces, mol nos va a indicar cantidad de sustancia. ¿Y qué cantidad? 6,022 por 10 a la 23. Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, pueden ser electrones. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, vayamos ahora al último concepto, que es masa molar. La masa molar dice es la masa en gramos de una mol de una sustancia. Allá. La masa molar lo vamos a ver de este modo. Una mol de calcio equivale a la masa atómica del calcio expresado en gramos. Mira acá. Si te das cuenta, la masa atómica del calcio, ¿cuánto es? 40, correcto. Entonces, en una mol de calcio existe 40 gramos de calcio. Entonces, si a ustedes les preguntan cuántos gramos de calcio habrá en 5 moles, profesor, facilito, 5 por 40 gramos. ¿Ya? O nos pueden preguntar al revés, en 80 gramos de calcio, ¿cuántas moles habrán? Fácil, si con 40 hay 1, con 80, que es el doble, por 2. 2 moles de calcio. Muy bien, ahora, jóvenes, vayamos a una mol de nitrógeno. En una mol de nitrógeno, ¿cuántos gramos de nitrógeno encontramos? Mira, 14. Correcto, entonces en una mol de nitrógeno me va a representar o va a ser igual a 14 gramos de nitrógeno. En una mol de carbono vamos a obtener 12 gramos de carbono. En una mol de agua, antes determinamos la masa molecular del agua, que es 18. Por lo tanto, en una mol de agua, nosotros obtenemos 18 gramos de agua, de H2O. Además, en una mol de dióxido de carbono, ya lo habíamos determinado, 44 UMAS, podemos encontrar 44 gramos de dióxido de carbono. Mira, entonces, en un problema nos pueden decir cuántas moles de dióxido de carbono habrán en 88 gramos. Profesor, 88 gramos es el doble. Por lo tanto, hay 2 moles de dióxido de carbono. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Bien, acá también podemos decir, mira, en una mol de calcio hay 40 gramos de calcio. También podemos decir que en 40 gramos de calcio existen 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Profesor, en 44 gramos de dióxido de carbono podemos decir que existe 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. Correcto. Entonces podemos relacionar ambas columnas también, ya, jóvenes. Muy bien. Bien, veamos ahora la última parte, que es el número de moles, que también lo vimos en temas anteriores. El número de moles es igual a ¿qué? A la masa de la sustancia en gramos. Esta última parte, en el denominador, vamos a poner la masa molar. Y esta masa molar tiene que estar expresado en gramos por mol. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto unidades químicas de masa. Ya, jóvenes, esperemos que la clase haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.